Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido. Hoy día vamos a hablar de Design Thinking, que también es conocido como innovación centrada en las personas. Y lo que busca precisamente es traer a la persona y sus necesidades y ponerlas en el centro del proceso de innovación, en el centro del proceso de creación de un negocio. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Gandhi decía, los sueños al principio parecen imposibles, luego parecen improbables, pero finalmente cuando nos comprometemos se vuelven inevitables. Este es el camino que se sigue en la innovación. Parte de una idea que probablemente suene imposible para una empresa o para una persona. Pero luego sucede algo, alguien decide perseguirla y empieza a encontrar una serie de obstáculos. Muchas razones por las cuales no llevarla a cabo, muchas razones por las cuales no seguir. Pero la persistencia y la pasión por llevarla a cabo hace que se terminen comprometiendo, y no solamente ellos, sino se terminen comprometiendo a más personas y vuelvan esta iniciativa como algo inevitable. Ese proceso es un proceso que no es intuitivo en las organizaciones, sobre todo en las organizaciones establecidas. Si vamos al inicio de estas empresas, sí vamos a ver esa pasión por entender lo que realmente por lo que realmente la gente está buscando, esa disposición por ser flexibles y cambiar la propuesta de valor y cambiar la ejecución de lo que estamos haciendo. Pero una vez que hemos agarrado éxito, ya nos terminamos desconectando de ese inicio. Y un poco eso es lo que hacemos nosotros en Incitum con nuestros clientes. Los ayudamos a caminar este camino desde lo imposible hasta lo inevitable. Y los soportamos de distintas maneras, pero principalmente con una combinación de investigación e innovación. Lo que hacemos, nuestra propuesta de valor para ellos, es humanizar la tecnología, los negocios y las organizaciones. Y de eso se trata el Design Thinking, y de eso se trata el pensar como diseñador, pero no solamente el pensar, sino también el pensar y actuar como diseñador. Si le hablamos a un diseñador de Design Thinking, te decir, oye, pero no solamente es cómo piensas o cómo abordas el problema, también es todo lo que haces y todo lo que ejecutas y lo que vas construyendo y los prototipos y una serie de herramientas que vamos a ir viendo ahora. Por eso decimos es pensando y actuando como diseñador. Hoy día la innovación no tiene un problema de recordación, no tiene un problema de interés. Todo el mundo está hablando de innovación. En todas las organizaciones se ha establecido, por lo menos dentro de los valores, dentro de los planes, que se va a priorizar la innovación. Sin embargo, hay una brecha muy grande entre entre la intención y la decisión, y también entre la decisión y la acción. Entonces hay mucha intención, pero todavía no se ve eso traducido en presupuestos, en esfuerzos de recursos, en iniciativas que estén saliendo y reflejando esa intención. Y una de las principales razones, es que en las organizaciones ocurre lo que le ocurre a estos peces que se encuentran en el agua y uno le pregunta a otro, hola, ¿cómo está el agua? ¿No? Le dicen, bien. Siguen avanzando y luego se preguntan, ¿y qué es el agua? ¿No? ¿Qué sucede acá? Estamos tan metidos en nuestro día a día, estamos tan metidos en el gestionar el hoy, que nos terminamos desconectando de la realidad, nos terminamos desconectando de los cambios que puede ocurrir en el consumidor o de los cambios que puede ocurrir a través de las tecnologías o a través de nuevos modelos de negocio que terminan cuestionando la manera como nosotros hemos ejecutado nuestros modelos. Esto también se puede representar con esta historia que sucedió a inicios del siglo pasado. Esto que ven acá es el mapa del metro de Londres y era una representación bastante real de lo que tú puedes ver que sería el recorrido del metro. Sin embargo, ese mapa es complicado de navegar. Y no solamente
en ese momento. Después fue creciendo el metro, perdón, y el mapa fue más complicado aún. Entonces llegó un momento y dijeron, bueno, vamos a hacer un cambio. Llamaron a un diseñador, un joven que se llamaba Harry Beck, y le pagaron pues, el equivalente hoy día a 5.000 libras esterlinas. Y este diseñador creó esta representación, que es reconocida como una de las infografías de las mejores infografías de la historia. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, mira, para tomar una decisión de dónde te subes al metro y dónde te bajas del metro, no necesitas tener un mapa que sea totalmente fidedigno, que sea una representación exacta del recorrido del tren. Lo que yo necesito es identificar rápidamente dónde están las estaciones, cuál es el recorrido y dónde me tengo que bajar. Entonces, en este mapa utilizó solamente líneas horizontales y verticales, no le interesaba seguir al pie del recorrido del metro. La distancia entre las estaciones no es real, ¿no? Es más estándar, y el centro del metro, esta parte del centro, que es donde hay mucho más estaciones, lo dibujó en desproporción al resto del recorrido del metro, de tal manera que acá puedas identificar los nombres de todas las estaciones y no se haga una maraña. Esta distancia no corresponde a esta distancia, esta es mucho mayor, es un recorrido que te lleva a las afueras. Y esto tuvo mucho éxito porque esto es lo que permitía que la gente tome decisiones de manera rápida. Sin embargo, este mapa no reemplaza el visitar Londres, no reemplaza el conocer a la gente, conocer la cultura, recorrer las calles. Así como lo dice Alfred Korbisky, que el mapa no es el territorio. Cuando gestionamos las organizaciones, los buenos gestores crean sus mapas, crean estos modelos, crean maneras de gestionar la organización sin tener que redescubrirla en cada decisión que tomas. ¿Cuáles son estos modelos? Un sistema de indicadores, ¿no? Un balance scorecard, un cuadro de mando, un estudio de mercado que haces de manera recurrente para ver el comportamiento del mercado, el perfil de puestos de la gente que contratas, manuales de operaciones y procesos. Todo esto son herramientas que terminan estandarizando, generando eficiencia, sintetizando todo el éxito que una organización va teniendo y permite que alguien pueda tomar decisiones de manera rápida sin necesidad de hacer mucho trabajo de investigación. Pero todo eso que te permite tomar esas decisiones de manera rápida, todo eso que te hace ser un buen gestor, todo eso para lo que te preparan en las escuelas de negocios y todo eso que te ha llevado a desarrollarte en tu carrera y a ser un buen profesional, contradictoriamente o paradójicamente es lo que te frena para innovar. Y es ahí donde aparece el dilema de la innovación. Es cómo hago para lograr esta eficiencia, cómo hago para ejecutar el negocio de hoy, pero a la vez crear el negocio de mañana. Entonces, ahí es donde aparecen metodologías que permiten hacer eso, como el Design Thinking y otras más que vamos a ver ahora. El problema es que no solamente se da esto en un sector, en una empresa, perdón, sino se da en todo el sector. Entonces, no solamente es una empresa que se conduce con estos indicadores, con estos perfiles de puestos, con estos estudios de mercado, etcétera, etcétera, sino es todo el sector. Y si todo el sector contrata a la misma gente, todo el sector utiliza los mismos procesos, todo el sector contrata los mismos estudios de mercado, ve el mercado de la misma manera, obviamente es natural que terminen haciendo productos en los cuales el consumidor no pueda distinguir la diferencia entre uno u otro. Y esas categorías terminan convirtiéndose en commodities, ¿no? O terminan llegando a la poca diferenciación o la comoditización. ¿Cómo salimos de esta trampa? ¿Cómo salimos de esta trampa que nos va a llevar a ser uno más en el mercado? Hay tres caminos que normalmente se siguen. Y estos tres caminos plantean la exploración desde el punto de vista tecnológico, modelos de negocio o de las necesidades de las personas. Y en la confluencia de estos tres
caminos o en la confluencia de esos tres aspectos es que se encuentra la innovación. La innovación consiste en tener algo que le importe a las personas, que realmente les resuelva la vida a las personas, que sea factible desde el punto de vista tecnológico, que lo haga factible desde el punto de vista tecnológico y que lo puedas hacer sostenible con algún modelo de negocio. Es ahí donde está la innovación empresarial, ¿no? Si fuera social, sería sostenible de otra manera. Pero son tres lugares por los cuales se puede empezar. Por el lado tecnológico, vemos que es mucho el trabajo de las universidades y los centros de investigación. Es también el eje que siguen algunas empresas como DuPont o Corning Glass, que ellos se casan con buscar tecnologías nuevas, en el caso de DuPont, materiales nuevos. Ellos han inventado el rayón, el teflón, el Kevlar, y una vez que consigo un material nuevo, veo aplicaciones y modelos de negocio que puedan sostener esa aplicación. En el caso de Corning Glass, que ellos han creado Pyrex y también las pantallas de los celulares, ¿no?, que están en sus smartphones con Gorilla Glass, ellos se han casado con las tecnologías de vidrio y lo que buscan es incorporar tecnología al vidrio y hacer vidrio antibacterial y ver cómo puedes meter más tecnología para poder controlar más aparatos con el vidrio. Entonces, ese es un camino, es el camino tecnológico. El camino de la viabilidad o de los modelos de negocio es el camino que normalmente siguen las startups. De hecho, la definición de una startup, o una de las definiciones de startup, es una organización en búsqueda de un modelo de negocio. Entonces, las startups lo que están haciendo constantemente es trayendo nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de hacer dinero en determinados sectores, y a partir de ahí es donde generan las disrupciones dentro de distintos sectores, como el caso de hoteles, el caso de Airbnb, el caso de transporte, como el caso de Uber, etcétera, etcétera. Y hay otro camino, que es el camino de empezar por las necesidades de las personas, empezar por entender los problemas que tienen, empezar por meterte en el día a día de las personas y de ahí encontrar oportunidades de innovación, luego buscar tecnologías que las hagan, que puedan satisfacer esas necesidades y modelos de negocio que puedan hacerlo sostenible. Design Thinking es una metodología que expresamente empieza por este lado, ¿sí? Si hablamos de Lean Startup, estamos hablando más por el lado del modelo de negocio, y cualquier otra tecnologías exponenciales o cualquier otra metodología alrededor de centros de investigación tecnológica empieza por esta vertiente. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es Design Thinking, que es cómo empezar por este lado, o cómo también muchos de los requerimientos o muchos de los proyectos que hacemos en Incitum es gente que tiene una tecnología y justamente está buscando dónde puede ser relevante esa tecnología. Entonces, como si empezaste por alguno de estos lados, puedes reencontrarte o encontrar la necesidad que puedes estar satisfaciendo, y de tal manera que eres relevante en el mercado. El tema es que este camino es un camino bastante incierto y es un camino que se presenta de esta manera, con información, parece que es por acá, pero también mucha información incompleta. Y claro, si le damos este gráfico a un economista, lo primero que va a querer hacer es, ¿no?, explicar la tendencia, ¿no?, y luego decir, mira, el siguiente punto va a caer por acá, ¿no? Pero también, como decía en la mañana alguna de las personas que estuvo en la reunión, puedes empezar a agruparlos y puedes darte cuenta que esto era un cocodrilo, ¿no? Es un ejemplo simple de algo que se llama pensamiento abductivo, de la capacidad de combinar dos tipos de pensamiento: el pensamiento analítico y el pensamiento intuitivo. Y eso es lo que necesitas para innovar. Necesitas tener la capacidad de entender, de analizar los hechos, pero también de interpretar y de imaginar. Y esto es más el lado de la intuición. Pero luego regresar a probar tus soluciones y ver si están funcionando o no están funcionando. Entonces de nuevo regresas al pensamiento analítico. Y luego regresar a crear algo que permita que sí funcione. Cuando te das cuenta que algo no funciona, y de nuevo regresas al intuitivo. Este camino es el camino que constantemente está siguiendo un innovador. Está pasando de lo intuitivo a lo analítico. Innovar no es irte totalmente a la parte intuitiva. No se trata de, ya vamos a ser todos creativos, pensar fuera de la caja, ¿no?, y olvidarnos de los hechos. No, es una combinación, es poder colocarte acá en el medio y saber cuándo saltar a un lado y cuándo saltar al otro. Es difícil que una persona lo pueda hacer, pero se puede.
y se entrena. Se entrenan con distintas herramientas, te puedes apoyar herramientas y de procesos precisamente como el que vamos a ver ahora. Pero también te puedes apoyar de equipos multidisciplinarios, de gente que tenga más lo de un lado y gente que tenga más de lo del otro. Lo que pasa es que no es normal y tiende a chocar gente que tiene el pensamiento más analítico con gente que piensa de manera más intuitiva. Ahí es donde un proceso como el de Design Thinking que vamos a ver ahora puede servir como un catalizador de la colaboración entre justamente personas de distintas disciplinas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero cuando hablamos de pensamiento de diseño, cuando hablamos de, bueno, nos vamos a comportar como diseñadores, vamos a pensar como diseñadores, se nos viene a la mente quizás el diseñador genio, este señor, por ejemplo, es Philip Stark, que es uno de los diseñadores más reconocidos del mundo, y ha creado este producto. ¿Alguien sabe qué es? Muy bien, es un exprimidor de limones, ¿no? Pero decían para rascarse la cabeza, ¿no? No, es un exprimidor de limones, pero no cualquier exprimidor de limones o de cítricos, sino que cuesta $100, ¿no? Es de diseño, lo diseñó para Lesi y probablemente en algunas casas lo hayan comprado no para ponerlo en la cocina, sino quizá en la sala, ¿no? Y no lo quieran utilizar porque se puede malograr, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace Philip Stark cuando le dicen tienes que hacer un exprimidor de limones de $100? Lo que hace es, él encuentra acá el reto y allá ve la solución y hace un salto mortal, ¿no? Y llena toda esta información incompleta, ¿no? Toda esta parte intuitiva con algo que se llama ego. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo creo que debe ser ese exprimidor de limones. Y a Philip Stark le funciona, pero como Philip Stark hay 1000, por no decir decenas de miles y por no decir más, que no le funciona, ¿sí? Y que fallan una y otra vez. No solo eso, sino que también encuentras gente como por ejemplo un profesor de un amigo que es el director de Incitum en Colombia, cuando él estaba en Milán, en Domus Academy, estaba en una conferencia magistral y viene un profesor que era un diseñador de autos muy reconocido y la gente le pregunta, cuéntame tu proceso, ¿cómo haces para llegar a esos diseños tan espectaculares? Y el diseñador lo que le dice es muy fácil, tú te vas a la orilla del río, ¿no? Con un vino, con un queso, con una compañía agradable, empiezas a ver el paisaje y las líneas empiezan a aparecer y te empiezas a inspirar. Todo el mundo lo miraba como diciendo, uy, ¿cómo voy a replicar eso? ¿Cómo puedo considerar que ese es el proceso de creación? Y ese es otro problema que tiene este tipo de diseño, al cual se le llama el diseño con D mayúscula, que es un diseño que depende mucho del genio solitario, como le dicen algunas veces, y que es difícil de compartir. Es difícil de involucrar a otros en ese proceso. El diseño que vamos a hablar hoy día es el diseño con D minúscula, que es el diseño basado en la colaboración, basado en la interdisciplinariedad. Esto que ven acá es el D-School en Stanford. Es un lugar que funciona como una especie de centro de emprendimiento que se encuentra entre las facultades de Ciencias Sociales y la Ingeniería. Y acá confluye gente de ciencias sociales, de ingeniería, de diseño, de negocios y resuelven problemas sociales y problemas de negocios y crean emprendimientos utilizando precisamente esta metodología. Y de hecho es un lugar donde se ha ido desarrollando y evolucionando. Ya no solamente ha adoptado técnicas o herramientas del diseño, sino también técnicas y herramientas de las ciencias sociales, como la etnografía, técnicas y herramientas del mundo de las startups, como el prototipado y el testeo y la prueba de soluciones, que vamos a ver también más adelante. Un ejemplo de lo que se puede lograr con esta metodología es este caso que tuvo General Electric hace algún tiempo. Ellos, para competir en el negocio de tomógrafos, se encontraban con algunas disyuntivas. Principalmente en este negocio se compite de tres maneras: precio, tecnología, calidad o resolución de la imagen, ¿no? Vendría a ser la segunda. Y la tercera es relacionamiento con los hospitales y con las clínicas. En las dos primeras estaba teniendo problemas con los chinos y con los alemanes, ¿no? Porque terminaban teniendo productos muy similares o de muy bajo precio y se encontraba acá, como vimos al señor Burns, ¿no? Las clínicas en que no sabían distinguir entre uno u otro. El tercer pilar sí le iba bastante mejor y era lo que los mantenía
vivos en el negocio. Sin embargo, necesitaban buscar nuevos diferenciales, necesitaban distanciarse de sus competidores y buscaron un grupo de diseñadores y les pidieron que resuelvan este problema. Pero a diferencia quizá de alguien con un pensamiento más analítico o más de ingeniería, yo soy ingeniero industrial, así que puedo permitirme decir esto a los ingenieros, pues no, quizá como ingeniero vamos y vemos esto y decimos, lo que pasa es que quizá podemos hacer que esto no sea redondo sino sea cuadrado, o quizá que el motor no esté por acá sino esté abajo, o empezamos a meterle mano, ¿no?, a cambiar la solución. Sin embargo, el diseñador lo que hace es, antes de saltar a la solución, busca entender el problema, busca entender la experiencia de las personas que pasan por ese problema. Entonces lo que hicieron estos diseñadores es simplemente ir a estas salas y observar cómo pasa una y otra persona por esta experiencia y cuáles son los problemas que tienen y cómo podemos ayudarlos. Lo que más le llamó la atención eran los padres con niños, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es un sitio frío, ¿no? El ruido de este aparato genera temor en estos niños, además no pueden estar con los padres. Para poder hacer una buena toma de imágenes tienen que estar quietos. En esas condiciones un niño no va a estar quieto. La única manera es que o lo ceden o lo amarren, ¿no? Entonces termina siendo un drama, algo que probablemente fue algo muy simple, que el chico se cayó de la cama, ¿no? Entonces estos diseñadores lo que dijeron es, vamos a cambiar esta experiencia, y decidieron crear algo nuevo. Y crearon otra experiencia. Crearon la experiencia del viaje submarino, o del barco pirata, o el viaje al espacio, ¿no? Y al niño le decían, tú te vas a quedar acá quietecito, y felices, pues, ¿no? Lo hacían. Le cambiaron la experiencia, ¿no?, con algo tan simple a los padres y a los niños. Y no solo eso, le generaron un diferencial ahí en General Electric que además capitalizaba sobre ese pilar que tenían tan fuerte, que era la relación con los hospitales. Porque acá no está solamente intervenido el tomógrafo, está intervenido toda la sala, ¿no? Entonces era una manera que ellos, algo más que podían llevar ellos a los hospitales. De hecho, el pilar fundamental de trabajo de General Electric es la empatía, ¿no? El negocio de cuidados de la salud tiene como pilar fundamental la empatía. Entonces vamos a hablar de este proceso. Consiste en tres principios, más que etapas, en tres principios fundamentales: la empatía, la colaboración y la experimentación. Vamos a entrar en detalle en cada uno de estos. Primero hablemos de empatía. ¿Qué entendemos por empatía? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Qué decimos normalmente? Ponernos en los zapatos del otro. ¿Y qué tenemos que hacer físicamente nosotros para poder ponernos los zapatos de alguien más? Si yo me quiero poner los zapatos de alguien más, ¿qué tengo que hacer antes? Quitarte los tuyos. Y eso está más difícil, porque he escuchado un montón de ejercicios, ¿no?, de design thinking, donde vamos a suponer que somos el consumidor y vamos a sentarnos en una sala y tirar un montón de post-its. No se trata de suponer cómo sería la vida de las personas, no se trata tampoco de solamente, como vamos a ver ahora, observar, sino se trata realmente de lograr entender el mundo desde su perspectiva, lograr entender la realidad y estas actividades y sentir lo que ellos están sintiendo y entenderlo desde las creencias que tienen las personas para las cuales estamos diseñando. Hubo un caso de Microsoft hace algunos años. Contrataron un equipo para que cree el Xbox, ¿no? Y era un equipo de diseñadores de juegos, de gamers, de geeks. Armaron un equipo de lujo para que puedan sacar un producto que compita contra el PlayStation. Y les fue bastante bien. Pero luego pasó el tiempo y aparece el iPod. Ya Microsoft dice, yo tengo al equipo ganador, lo pone a crear un producto y crean el Zune. ¿Han escuchado hablar de Zune? ¿No? Porque fue descontinuado, ¿no?, muy rápido. Es uno de los mayores fracasos que tuvo Microsoft, ¿no? Entonces, tenemos al mismo equipo que le dio a Microsoft uno de los mejores productos de mayor crecimiento, de mayor rentabilidad en su momento, y les dio uno de los mayores fracasos. ¿Qué es lo que ocurrió? Definitivamente, probablemente aplicaron la misma técnica. ¿Y por qué la misma técnica les funcionó en el primer caso y no en el segundo? ¿Eran dos personas distintas? ¿Era otro público? ¿Cómo se sentían ellos con el primer público? Muy cómodos porque era parte de ellos. ¿Estaban diseñando para quién?
para ellos, en realidad están diseñando para ellos. O sea, les habían dado el proyecto de su vida, ¿no? Diseña tu consola de juegos. Es más, uno de ellos decía que estaba harto de tener que aprender un nuevo lenguaje de programación que planteaba Sony para luego meter esfuerzo en hacer un buen juego, y para Xbox dijo, no, voy a hacer un lenguaje de programación que sea mucho más parecido al de las PCs para que todo el esfuerzo esté en hacer el juego y no en aprender otro lenguaje o dominar otro lenguaje de programación. Entonces fluyeron perfectamente porque estaban diseñando para ellos mismos. En cambio, en el caso del Zune, perdón, y lo que ellos decían es, no teníamos idea para quién estábamos diseñando. Quizá Microsoft le dio los demográficos y le dijo, mira, los consumidores de iPod son personas entre 18 y 28 años que tienen un estilo de vida urbano, que le gusta la tecnología, pero igual no podían imaginarse, era algo demasiado genérico para poder decir y entender para quién estaban diseñando y qué es lo que estaba haciendo. En la mayoría de los casos, en nuestra realidad, vamos a estar diseñando para gente que vive en contextos distintos a los nuestros, o para gente que ve el mundo de una manera distinta como la vemos nosotros. Entonces, más nos vamos a encontrar en casos que quizá nos estén pidiendo que diseñemos el Zune, a casos en los que nos pidan que estemos diseñando el Xbox. Cuando nos pidan esto, pues lo vas a hacer bien. Siempre nos dicen, dedícate a algo que te apasiona y lo más probable es que te vaya muy bien, porque tú terminas siendo el usuario y vas a entender muy bien las necesidades que tiene ese usuario. Pero cuando diseñas para alguien distinto, ahí hay que hacer un esfuerzo mayor. Ahí hay que aplicar ciertas técnicas. Vamos a hablar algunas de las técnicas, les voy a contar algunas de las técnicas que utilizamos en el Design Thinking. La más usada es la entrevista etnográfica. Ahora, la entrevista etnográfica, a diferencia del focus group tradicional, ¿un focus en qué consiste? Traigo a 8 personas de lugares distintos que no se conocen, ¿no? Las pongo en una sala con un espejito por ahí sospechoso y les pido que me cuenten, ¿no?, su día a día. Y claro, te van a decir, ¿qué te van a decir? Te van a decir lo que quieres escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque en un focus group y en todo el tiempo que estuve en marketing y que hice un montón de focus, sí, siempre tuve esa sensación que la gente se quería ir rápido, ¿no? Todos, el facilitador, los entrevistados, ¿no?, que además los tenían esperando como 1 hora antes de que entren a la sala. Los mismos clientes, uno mismo que iba a ver los focus al primero, está interesante, el segundo, al tercero ya estabas escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo, ya te quedas dormido con los sanguchitos y todo, y ya te querías ir. Sin embargo, cuando haces una entrevista etnográfica, pasas 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, toda una mañana con una sola persona, teniendo una conversación genuina. Terminas esa mañana o esa intervención y las personas te dicen, oye, ¿cuándo regresas? No, gracias por venir. Es otro tipo de compromiso. Incluso hicimos un proyecto hace poco con una empresa de tecnología donde nos fuimos a hacer investigación en una área rural en Moyobamba y con nuestro cliente luego regresamos y el cliente desarrolló unas soluciones en base a su tecnología y nos dio unos prototipos para que vayamos a testear. Cuando fuimos a testear sus prototipos, fuimos a uno de los chicos que ya habíamos entrevistado y este chico nos estaba esperando con una pintura que le había hecho al cliente que había ido con nosotros, ¿no? Y nos pidió que se los hagamos llegar. Miren el nivel de compromiso, el nivel de ganas, además que tienen que en lo que tú estás trabajando te vaya bien, a diferencia del focus group. Y eso lo logras realmente comprometiéndote con esta conversación, buscando entender a profundidad a estas personas, con curiosidad y con interés, sin juzgar lo que puedas estar escuchando de los relatos de estas personas y buscar historias, no solamente hacer preguntas cerradas de qué te gusta, qué no te gusta, por qué te gusta, sino buscar historias. Lo más parecido a lo que pueda ser una conversación que puedas tener con un amigo, ¿no?, en una reunión. Este es un proyecto que hice hace ya unos años en India con Godrej & Boyce, una empresa de allá que tiene bastantes productos, empezó haciendo candados, ahora hace repuestos o tecnología para satélites y para cohetes. Y en ese rango tan amplio, ¿no?, hay electrodomésticos,
muebles, etc. Y acá Miloni, que es mi compañera, que estamos haciendo el proyecto juntos, ella está entrevistando a este chico. ¿Y qué es lo que no está haciendo ella? No está tomando notas. ¿Por qué? Porque está escuchando atentamente. Lo único que le interesa a ella es mantener esa conversación. Hay una persona más, en este caso era mi amigo Yutam, que era ingeniero eléctrico de Godrej. Él estaba acá sentado viendo la entrevista y tomando notas. Y yo estaba tomando fotos a lo que sucedía, pero también a lo que había ahí atrás de esa puerta, ¿no? Para contrastar no solamente lo que te dice, sino lo que te dice con lo que tú ves que está ocurriendo en esa dinámica, ¿no? Entonces, eso es lo que busca una entrevista etnográfica, es realmente engancharte con las personas. Y ya que estoy ahí, no solamente conversar, sino observar lo que hacen, ¿no? No solamente sentarte a entrevistar, sino pedirles que hagan ciertas tareas, o, oye, enséñame cómo es tu día, cómo bañas a tu bebé, con quién conversas, cómo cocinas. Y en esa conversación, en ese día a día, aparecen cosas que nos llaman la atención, que quizá a ellos jamás les hubiera llamado la atención, que jamás les hubiera parecido que para ti es importante en un focus o en una encuesta o en cualquier otra técnica que conozcas. Por ejemplo, acá vimos que tenía pegado esta tapa de cuaderno en la pared, esta señora. Y le preguntamos, ¿y esa tapa de dónde salió? No, y nos cuenta la historia y nos cuenta que la pone ahí porque eso le alegra la vida, porque además es un elemento de estimulación para su hijo o para sus hijos. Tiene 3 hijos, unos mellizos y otro hijo mayor. Y una vez que detectas eso en una de las entrevistas, de repente regresas y te preguntas, oye, ¿y en las otras no había esto? Y como documentamos con un montón de fotos, empezamos a ver las fotos y vemos en las fotos, sí, mira, habían acá calendarios, habían encartes de supermercado, habían envases de productos bonitos o buenos que quedaban en la casa y se quedaban ahí, se quedaban como un utensilio más del hogar de estas señoras. Entonces, bueno, ¿por qué no podemos hacer algo que realmente pueda quedar en la vida de ellos? Y acá salieron algunas soluciones alrededor de utilizar el empaque de los productos y darle una vida posterior a ese empaque en la vida de estas personas. El caso de arriba es un proyecto con un banco que quería entender a los millennials en Brasil y específicamente a los chicos que están empezando sus negocios, que no el que quiere seguir la carrera tradicional, ¿no? Porque nos decían, a ese lo conozco perfectamente, o sea, ese que quiere salir de la universidad, practicar, ascender, ¿no? Y llegar a un punto a hacer su MBA, luego regresar a ser gerente, seguir ascendiendo, tener participación de la empresa, ¿no? A ese lo conocemos pero perfectamente. Es más, tenemos una propuesta de valor espectacular para esa línea de carrera. Sin embargo, a estos nuevos chicos que cada vez más y más quieren hacer sus propios negocios, no los entendemos, ¿no? Y esta propuesta de valor no es relevante para ellos. Entonces fuimos a verlo, fuimos a conversar con ellos y a través de esta conversación y la observación vimos principios que están siguiendo y que tienen que ser principios que tendría que este banco adoptar para poder ser relevante en la vida de estos jóvenes. Por ejemplo, la colaboración. Esto de acá es una tienda de tiendas, ¿no? Entonces, cada uno de esos cubículos que ven ahí es una tienda separada que pertenece a un propietario distinto. Pero todos se unen para compartir el espacio y para compartir costos. Claro, esto podríamos decir, bueno, no es tan, digamos, sí, hay algunos que están colaborando, está interesante, pero no, para trabajar con ellos, la colaboración y la posibilidad de compartir gastos está al inicio. O sea, no conciben un proyecto que no pueda tener metida algún elemento de colaboración. O el caso de esta chica que en el fin de semana vende o trabaja vendiendo artesanías y luego 10 semanas está trabajando en lo que llama una empresa, un empleo tradicional, ¿no? Esa dualidad, ¿no? Esa capacidad de vivir en esos dos mundos. Y el tercer principio que es más interesante, que es el de este chico que tenía una tienda de bicicletas que en la noche funcionaba como bar, ¿no? Vendía cerveza artesanal, además estaba repleto, quedaba en Vía Magdalena, que es como decir, no sé, la zona más bohemia de Sao Paulo, ¿no? Y cuando le preguntábamos, oye, ¿cómo se te ocurrió juntar todo esto, ¿no? Y aparte del éxito que tenía,
Nos dijo, bueno, simplemente integré todo lo que me gustaba. Entonces, la integración de todas las cosas que le gustan y crear un negocio que lo haga sostenible. Y acá entramos al insight más interesante de los jóvenes que estaban emprendiendo. Eran jóvenes que lo que estaban buscando en el emprendimiento es la viabilidad del estilo de vida que querían tener. El emprendimiento, si bien sí me va a dar dinero, todo lo que quieras, pero no es cuestión de hacerlo solamente por dinero o por tener un ingreso, sino es cómo hago viable el estilo de vida que yo quiero tener. Y esto es lo que este chico hizo y por eso renunció a su trabajo y se dedicó a hacer esta tan particular tienda de bicicletas. A través de la observación también le demostramos a una compañía de seguros quiénes eran sus competidores cuando se trata de vender seguros a pequeña empresa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los competidores de seguros? Están en la foto. ¿Ah? La fe, ¿no? Y las alarmas, ¿no? Entonces, la alarma, porque suena y espanta al ladrón, y Diosito, por favor, que no me roben hoy día, ¿no? Entonces, esas dos, ¿no? Y una calaverita de Pepito, quizás, no sé si han visto alguna vez que puede espantar a alguien. Claro, ellos son tus competidores, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo crear un producto que te dé la misma confianza, ¿no? Que te da Dios y que dé la misma reacción que puede generar una alarma, ¿no? La misma efecto disuasivo que puede generar una alarma, ¿no? Entonces, con esos principios es que creamos un producto para ellos. Y los ejercicios de empatía. Esta es la técnica que diría, si solamente pueden hacer uno, hagan esta. Y se trata de no solamente ponerse los zapatos de otro, sino caminar con los zapatos del otro. Se trata de vivir su realidad. Acá hay dos proyectos, este es el proyecto que ya les conté, de Haggis, en este caso íbamos donde amas de casa que vivían en pueblos jóvenes de Lima, también en La Paz y en algunas provincias del Perú, y les decíamos, hoy día vamos a hacer todo lo que tú haces, ¿no? Hoy día tú vas a descansar, tú solamente nos vas a decir qué hacer. Y ahí, ¿no? Llegaba y la señora me decía, ¿en serio vas a hacer todo lo que te diga? Sí, sí, sí. Ah, ya, limpia ese mueble. Me mandó a limpiar un mueble que no había limpiado en su vida. Pero eso me ayudó a generar confianza con la señora, ¿no? Entonces así nos fuimos haciendo amigos, nos fuimos a comprar el desayuno, ¿no? Luego nos sentamos a tomar desayuno juntos, me invito a un café, ¿no? Digo, ya, gracias, me sirve un café cargadazo. Entonces tomo el primer sorbo, digo, no, voy a echarle un poquito de leche, agarro la leche y me detiene, me dice, no, la leche no. ¿Por qué no? No, porque la leche es para los niños. La leche solamente es para los niños, no para ella. Entonces ahí vas entendiendo las decisiones y cómo se dan que va tomando en su día a día. Luego pasó el día y empezamos a hacer las cosas del día a día. Bueno, acá está, termina el desayuno, fuimos a lavar las cosas del desayuno y la bebé se había quedado dormida, se despierta y le digo, ¿qué hago? No, estaba con las manos con detergente, me dice, lávate ahí, un tachito de agua, me lavo y luego voy a ver a la bebé, la calmo, ¿no? La duermo de nuevo, regreso y seguimos haciendo nuestras cosas del día a día hasta que me pongo a cocinar, ¿no? Y así con leñita, como vieron en el caso anterior, ¿no? En el piso. Lo único que en el caso anterior era fuera de la casa, acá estaba dentro de la casa, ¿no? Y la bebé empieza a llorar de nuevo. Entonces la miro y le digo, voy. Me dice, no, estás loco, te quedas acá, porque te vas y se incendia la casa, ¿no? Entonces le digo, ¿y tú qué haces? Nada, bueno, tengo que dejarla llorar. ¿Y qué dirán los vecinos? Pues pensarán que le estoy pegando, no sé, pero eso es lo que tengo que hacer. Entonces ahí vas entendiendo lo que un pañal puede hacer por la vida de esta señora. O sea, no solamente se trata de un tema de limpieza del bebé, sino se trata de ayudarla en esas preocupaciones que puede estar teniendo. De hecho, cuando estaba lavando, ahí observamos que había un huequito acá en la pared que ella había hecho, ¿no? Para poder ver a la bebé mientras estaba durmiendo, ¿no? Cuando entendimos este patrón o este insight, dijimos, bueno, ¿qué más se podría hacer a través de empoderarla dándole un producto que le dé tiempo, un producto que controle, que contenga al bebé? Y lo que hicimos fue varios ejercicios, pero en La Paz hubo uno que me llamó mucho la atención. En el Alto, a una señora le dimos pañales por una semana, todos los que necesitara, ¿no? Le dimos toda la cantidad que pudiera necesitar por una semana, pañales descartables. Esta señora usaba solamente pañales de tela. Y al día siguiente lo que hizo fue ir al mercado
a comprar pescado y venderlo a sus vecinas para generar un ingreso adicional. Entonces, mira el poder que podía tener. Y ahí es cuando empezamos a redondear diciendo, mira, esta es la real propuesta de valor. No tenemos que estar hablando de limpieza, de cuidado, de irritación. Quizá deberíamos estar hablando de esto. Quizá deberíamos estar viendo además qué más podemos hacer para potenciar este tipo de emprendimiento, ¿no? Este es otro caso un poco más ligero. Quizá es una empresa de bebidas que quería ver si los meseros podían recomendar su producto en los restaurantes de menú. Dijimos, bueno, veamos, vamos a hacer de meseros. El cliente me miró y me dijo, ¿en serio? Sí, ya, perfecto, ¿no? Se animó, nos fuimos en viernes, hora punta, ¿no? En Breña, yo a un restaurante, mi cliente a otro restaurante que quedaba cerca, y estuvimos atendiendo, ¿no? Durante toda la hora punta. Esto era, pues, imagina, pues la gente llegaba, ¿no? Te gritaba todo el mundo, ¿no? Te gritaba el que llegaba, te gritaba el dueño, el cocinero si te equivocabas. Y nosotros le decíamos, ¿no? Llegaban las bestias, ¿no? Nosotros decíamos, ahí llega la bestia, ¿no? O sea, una persona que llega, imaginémonos nosotros mismos, ¿no? Cuando estamos muriéndonos de hambre en el trabajo, sales, además tienes poco tiempo, llegas a comprar tu menú y lo que quieres es comer lo más rápido posible, ¿no? Y ya con el hambre ya no eres tú mismo, ¿no? Como dice Snickers, ¿no? Entonces terminas comportándote como una bestia. Pero ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen los meseros? ¿Qué hace un mesero cuando tú llegas, inmediatamente te sientas? ¿Qué es lo que hace? Te pone el refresco, tu cubierto, tu pan, tu ají y tu canchita, si es que tiene, ¿no? Ni bien llegas, ni bien te sientas. Y eso calma a la bestia. Pero además hay otra cosa. El ajicito, ¿no? Además ese ajicito especial por el cual la gente va a ese restaurante, y el refresco del día son preparados por la misma persona. ¿Quién los prepara? No es la dueña, no es el cocinero, es el mesero. El mesero se pasa toda la mañana haciendo sus pizarritas y preparando su juguito de carambola, ¿no? Su agüita de manzanilla o lo que toque en el día, y haciendo su ajicito con su fórmula secreta, ¿no? Eso es lo que hace en la mañana. Entonces, orgulloso, te lo pone ahí, además que me permite calmar a la bestia. Y dime, ¿crees que esa persona va a recomendar un producto distinto en ese momento? No, imposible. Entonces, la pregunta era en ese momento, ¿les damos iPads o cursos? No, no se trata ni de iPads ni de cursos. ¿De qué se trata? Se trata de ver en qué momento puedo ser relevante en la vida de este señor, qué está aspirando, cómo es su día a día. Y lo que vimos es que este no es el momento, sino más bien lo que sucedía antes y después de la hora punta, donde había un montón de tiempo libre y donde ahí podías tú hacer cosas que queden ya seteadas, ya listas para este momento de la hora punta. Todo lo que puedas hacer antes que alivie la hora punta les va a ayudar. Entonces, de ahí es donde generamos las soluciones. Entonces, ejercicios de empatía. Unos casos más muy rápidos. Este es Luis Arnal, el fundador de Insitum, ¿no? Y lo que está haciendo acá es exactamente lo que parece que está haciendo ahí. Se está probando una toalla higiénica, ¿no? Frente a todo el mundo. Es un producto nocturno que creamos para un cliente en México. Lo interesante fue que para crear ese producto, todos los hombres de Insitum México, durante 2 noches y 3 días, usaron toallas higiénicas, ¿no? Yo manejé Kotex por 2 años y jamás hice ese ejercicio. Y la verdad que me sentí un poco mal cuando me contaron que lo habían hecho. Dije, no, quizá lo había hecho, ¿no? Pero bueno. Colaboración. Ya hablamos de empatía, ahora hablamos de colaboración. ¿Qué consiste la colaboración? Consiste en poder traer a otras personas a trabajar contigo, a otras personas diferentes, no necesariamente a las personas con las que ya me acostumbro a trabajar o a otros que tienen mi mismo perfil, porque lo único que vas a hacer es que te vas a replicar tú mismo. ¿Han escuchado, ¿no?, ese dicho que dice, si quieres llegar rápido, anda solo, si quieres llegar lejos, anda acompañado? Pues también juega un poco así, ¿no? Pero nosotros le hacemos una variante. Decimos, si quieres llegar rápido, anda con gente igualita a ti, ¿no? Porque ahí nadie te va a cuestionar. Todos somos igualitos, todos pensamos igual y vamos a llegar muy rápido. No sé a dónde, pero vamos a llegar rápido. Pero si quieres llegar lejos, busca esa diversidad. Busca gente distinta, busca gente de distintas disciplinas, gente que tenga distintas hasta opiniones, ideologías sobre distintos aspectos. Y con ellos ponte a crear. Ahora, eso es un gran reto.
Y eso, como les decía hace un rato, cuando les decía de combinar la gente analítica con intuitiva, no es fácil. De nuevo, tener una metodología en común justamente puede ayudar a catalizar esa colaboración. También, ¿por qué no traer a los mismos usuarios, a la gente que va a utilizar tus productos y escucharlos? ¿Qué opiniones tiene? ¿Qué problemas tiene? Pero además también permitirles crear soluciones, ¿no? Este es un caso con una empresa de consumo masivo donde estas señoras que ven ahí están creando sus conceptos de panes con masa y plastilina, ¿no? Y a partir de acá desarrollamos el pipeline de innovación de esta empresa. Y finalmente la experimentación. La experimentación, si bien el insumo principal para la innovación es la empatía, donde vas a pasar más tiempo en un proyecto de innovación es experimentando. ¿Qué cosa es experimentar? Es un ejercicio de prueba y error, ¿no? ¿Por qué a los doctores, ¿no? Cuando van los estudiantes de medicina, por qué los hacen practicar con muertos? Para que no los vuelvan a matar. Porque es un espacio seguro, ¿no? Un espacio seguro para equivocarse. Y eso muchas veces se puede tratar la estrategia de innovación. La estrategia de innovación puede ser crear esos espacios seguros, ¿no? Llega el estudiante de medicina, le presentan a su muerto y este te va a acompañar el resto de tu carrera, ¿no? Y con él vas a aprender, ¿no? ¿Cómo creamos esos espacios seguros en nuestro día a día? ¿Es seguro, ¿no? En nuestras organizaciones, en nuestras empresas, cometer errores? Nosotros mismos nos permitimos cometer errores en nuestro día a día. Justamente de eso se trata la experimentación. Pero no se trata solamente de la tolerancia al error, sino se trata de combinar el asumir que el error y la falla es parte del proceso con la pasión por el resultado, con realmente querer llegar a algo increíble, realmente querer cambiarle la vida a la gente. Acá hay un ejemplo, un proyecto que hicimos con la estación, con la línea 1 del metro, en la estación La Cultura, donde tenían este problema, ¿no? La gente se acumulaba en la puerta de la estación y por distintas razones. Una de las principales razones era que encontraban donde dice aquí tarjeta, ahí no ponían la tarjeta, ¿no? Entonces la ponían ¿dónde? En esta lucecita. Y acá abajo, que no se ve, pero abajo del torniquete había unas flechas que decían entra por la derecha, pero la gente entraba ¿por dónde? Por la izquierda, ¿no? Entonces se terminaba, ponían la tarjeta por un lado, entraba por otro y se atoraba. Claro, los que ya iban uno tras otro día ya aprendían, ya sabían cómo era la cosa, pero bastaba que haya un nuevo por ahí y todo se acumulaba, ¿no? Entonces lo que les preocupaba era esos casos extremos y cómo podemos hacer que esta señalética sea intuitiva, que estas indicaciones se puedan seguir sin tener que pensar en nada absolutamente, porque además estás en la mañana o regresando del trabajo, estás en modo automático y lo único que quieres es pasar de acá rápidamente. Hicimos varias pruebas, una de ellas dijimos, bueno, saquemos las flechas de abajo, pongámoslas arriba y que ahí te indique por dónde tienes que entrar. Y en vez de que exista esta flechita que dice aquí tarjeta, ¿sabes qué? Mejor en el aquí tarjeta, ahí que sea la tarjeta, ¿no? Obvio. Entonces eso probamos. Las flechas funcionaron muy bien. La gente empezó a entrar por el lugar donde tenía que entrar. Pero el aquí tarjeta, como ven ahí, falló rotundamente. Nos pasábamos, ¿no? Porque esa lucecita llamaba más la atención. Nos pasamos toda la semana probando cosas. En la mañana testeábamos, en la tarde creábamos algo nuevo, en la noche lo implementábamos, al día siguiente testeábamos de nuevo y así íbamos probando toda la semana, cada día algo distinto. ¿Cuál era el costo de cada prueba? Casi nada, era diseñar un vinil, imprimirlo, ¿no? Y pegarlo en la noche y luego al día siguiente ir a ver lo que ocurría. Probamos varias cosas, entre ellas tapar la lucecita, casi nos linchan ese día porque querían ver el saldo, ¿no? Hasta que llegamos a algo más atractivo que la lucecita, que era este bull, ¿no? De tiro al blanco, y ya eso funcionó bien, ¿no? Y en todas las estaciones del metro hoy día está ese tiro al blanco, ¿no? Además le encantó al gerente general. Y permitió que la gente pase rápidamente, se redujo el tiempo promedio, pero sobre todo se redujo la cantidad de gente que hacía más de 10 segundos en la entrada, que era lo que
impedía, ¿no? Y también la cantidad de interacciones con el personal o la cantidad de veces que tenía que intervenir un personal del metro para ayudar a alguien. Ahora, para experimentar necesitamos prototipos. Esos viniles eran para nosotros prototipos. El prototipo es un elemento que nos permite hacer esa experimentación. Este es un proyecto que hicimos con este doctor, el doctor Jara, doctor de Puno, de Juliaca, perdón, que creó este producto para tratar la displasia de cadera en niños donde se detecta de manera tardía y que les permite cierta movilidad. Lo que ven primero es su prototipo y luego trabajando con él, obviamente haciendo todo este proceso, entendiendo las creencias, los problemas que puede tener una mamá con un hijo que tiene displasia de cadera, creamos este producto, ¿no? Que se veía más como ropita de bebé y que además facilitaba muchas de las cosas que tenía que hacer la mamá con el bebé, como el cambiar pañales, ¿no? Y así fuimos probando. Este es el segundo prototipo, luego uno tercero, y recibió un fondo muy importante para poder seguir con su emprendimiento a través de Nest y una fundación de Canadá. Pero no solamente es testear para validar, sino es testear para, perdón, no es solamente hacer el prototipo para validar, sino a la hora que estás creando el prototipo también vas aprendiendo. Este es un caso que hicimos para una empresa, este es un centro de atención al cliente, para un cliente donde lo hicimos todo de cartón. ¿Y por qué todo de cartón? Porque de esa manera, mientras lo íbamos armando, íbamos creando. A la vez que ibas armando el espacio se te iban ocurriendo cosas que podían hacer que la experiencia sea mejor. Y además, cuando venía la gente y nos destrozaba la idea, porque decían, no, esto no lo voy a utilizar nunca, o más, no nos decía, lo hacía. O sea, le decíamos, pasa por la experiencia y nos damos cuenta que había cosas que no utilizaba o cosas que las utilizaba de una manera distinta. Y lejos de frustrarnos con eso, decíamos, bien, qué bueno que lo hemos descubierto gastando solamente un poco de cartón y no haciendo una inversión de varios decenas de miles de dólares en un centro de atención al cliente. Entonces acá íbamos evolucionando y íbamos aprendiendo cada vez más de ese servicio. Claramente este es un prototipo de un Smart TV, ¿no? No necesito tener toda la tecnología para poder testear ciertos elementos de la solución, ¿no? O una aplicación digital que puede empezar con un grupo de post-its, ¿no? Este es el primer prototipo de cualquier aplicación digital en la que trabajamos. Esto le llamamos prototipo de resolución 0. O para desarrollar esta laptop con Intel, utilizamos este prototipo que es una laptop de madera. No tenías que tener el desarrollo final para poder validar los tipos de interacción que podían tener los niños con este producto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Con estos tres principios, en vez de hacer ese salto mortal que hace Philip Stark, ¿no? Donde llena toda la información incompleta con ego, lo que hacemos es nos vamos acercando del problema a la solución primero con la empatía, trayendo una perspectiva nueva a entender ese problema. Luego traemos otras personas al proceso, empezamos a colaborar y finalmente experimentamos prueba, error, prototipos, hasta que el salto que tengo que dar es un salto pequeño. Es un salto de menor riesgo. Igual voy a tener que dar ese salto, en algún momento voy a tener que meter algo de ese ego, de lo que yo creo que debe ser la solución, pero ya es más pequeño, porque ya le di lugar a todos estos principios para disminuir el riesgo de probar algo nuevo. Ahora, no se trata, o más allá de crear innovaciones, se trata de crear innovadores. Se trata de desarrollar estas capacidades, la empatía, la colaboración y la experimentación en tu día a día. Se trata de que tu organización se conduzca de esta manera. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer que sea sostenible. Eso es lo que va a hacer que perdure en el tiempo. Porque una innovación, si es buena, una innovación te la van a copiar siempre. Si es buena, se van a demorar más. Si es mala, menos. Pero siempre te van a copiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Es la capacidad que puede tener la organización para continuar innovando y continuar persiguiendo la relevancia. Esta palabra es clave cuando hablamos de innovación. La innovación está totalmente atada a la relevancia. Sí, nos permite capturar oportunidades del futuro, pero básicamente debemos ver la innovación como la capacidad de mantenernos vigentes en el tiempo, mantenernos relevantes en la vida de las personas como negocio y como solución. El fundador de Google, Larry Page, lo entiende muy claro y tiene esta regla. Cada vez que alguien lo busca para que invierta en un emprendimiento, le hace el test del cepillo de dientes y le pregunta, ¿esto que me estás planteando es algo que la gente lo va a utilizar 1 o 2 veces al día y los va a hacer sentirse mejor? Si la respuesta es sí, invierto. Si no,
sigue trabajando en tu solución, porque lo que yo estoy buscando es mejorar la vida de la gente. Lo que estoy buscando es algo que sea realmente relevante en la vida de las personas. Para no caer en el hay que educar al consumidor, para no caer en el hay que hacer que la gente crea, ¿no?, que necesita lo que yo hago. No, hay que hacer cosas que la gente necesita. Finalmente los dejo con este pensamiento que es lo que conduce el trabajo que hacemos en nuestro día a día. Si tú te enfocas solamente en hacer dinero, inevitablemente te vas a ver haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy día la organización o tu empresa solamente sabe hacer dinero de una manera. Entonces todo va a competir contra esa manera de hacer dinero. Sin embargo, no hay nada más potente que enfocarte en resolver un problema importante y poner ahí tu pasión. Y esto inevitablemente te va a llevar a que te veas innovando. Y en consecuencia, haciendo algo bueno y generando un buen negocio. Muchas gracias.